Esta tarde vamos a hablar de un tema que a mí me ha conmovido mucho mi corazón investigando todo esto que dice la Escritura, que quisiera orar primero para que Dios nos dé un espíritu de entendimiento a todos, primero a mí, de lo que vamos a hablar esta tarde, que es un tema que a mí me apasiona, me llena, me gusta, porque de ahí parte todo. Señor, te damos gracias esta tarde que estamos aquí reunidos para conocer más de tu palabra, sabiendo que tú no habitas en templos hechos de manos, sino que habitas tú dentro de los corazones de aquellos que te buscan con todo el corazón. Te damos gracias esta tarde y te pedimos, Dios, que tú seas el que hable. Yo te pido, Dios, que tú nos abras el entendimiento a todos los que estamos en este lugar, primeramente a mí, para que podamos entender cuál es la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de lo que tú eres, Padre. Te pedimos, Dios, que tú estés aquí en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le puse por nombre a este tema, Nacidos para su gloria. Ese es el tema de este día, por si lo quieres apuntar, por si tú quieres después compartirle a alguien más por las redes sociales del Christian International Center, a otra persona que tú creas que la puedes bendecir para que empiecen a ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por años, desde que yo conocí de Cristo, yo oía hablar de lo que es el propósito de Dios para tu vida. Y oía y lo volví a oír y lo volví a oír. Es que el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es, Clara, el propósito de Dios para tu vida? Me decían desde que yo conocí de Cristo. Pues, y yo, el propósito, pues ¿quién sabe? Pues, ¿quién sabe? Y pasaban años y yo, pues, ¿cuál será? Pues, ¿cuál será? Y pasaron años para que yo me diera cuenta cuál era el propósito de Dios para mi vida, que te lo voy a compartir ahora. Y no nada más es para mi vida, porque también es para la tuya. Es para todos aquellos que conozcamos la Escritura. ¿Me ponen la primera, por favor? Para todos aquellos que conocemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta cuál es el propósito de Dios para tu vida y para la mía. En el libro de Isaías, la 2, por favor. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está la respuesta. Y a mí me conmueve porque yo nunca me imaginé que el propósito de Dios para mi vida era que Él me creó para Él. Entonces, la importante en esta tierra no soy yo. La importante en esta tierra no es lo que yo diga. No son mis deleites, no son mis metas, sino las metas de Él. Entonces yo empiezo a cambiar mi manera de pensar cuando empiezo a conocer todo lo que dice la Escritura, porque Dios no se va a sujetar a mis proyectos. ¿Está claro? Que los puedo tener, claro que sí, pero siempre los proyectos míos deben de ser los proyectos de Dios. Y entonces esos proyectos van a prosperar. Pero yo no puedo enjaular a Dios en mis proyectos, en mis cosas, en mis situaciones, sino que yo vengo a conocerlo a Él, porque Él es el que me formó para que llegara un día en que yo le diera la gloria y en que yo le diera la honra, porque se trata de Él, no se trata de mí. Pero Clara se enoja, Clara se molesta, Clara se siente, se ofende, se lastima, porque me hacen sufrir la gente, mi marido, mis hijos, mis novios que tuve, mis papás, lo que me pasó, lo que sufrí. Pero Dios dice, yo te creé, yo hice que tú fueras creada, Clara, pero para mí.
Y todo lo que sufriste y todo lo que pasaste, no lo diseñé yo para ti. Dios me lo dice bien claro a través de la Escritura. Sino que yo diseñé para ti el que tú vivieras para mi gloria. Pero te diste cuenta hace poquito. Muchos años después de que yo conozco de Cristo, me doy cuenta que yo fui creada para Él. Y entonces empezaron mis gustos a cambiar. Lo que a mí tanto me gustaba, lo que a mí tanto me atraía, los planes que yo tenía empezaron a cambiar. Yo siempre mis planes eran de que un día, ese era el sueño dorado de mi vida, era de que un día yo me fuera a vivir a un rancho. Desde pequeña, ese fue mi máximo, mi anhelo. Mi papá era un hombre de rancho. Tenía animales en el rancho y yo me iba mucho con él. Vivíamos en la ciudad porque íbamos a la escuela, nos llevaban y todo. Pero mi papá tenía rancho, entonces allá íbamos con los animales que tenía en el rancho, los sembrados y cuánta cosa. Entonces yo era muy feliz en el rancho con todos los animales, caballos, había cerdos, había muchos animales sembrados y me iba con mi papá. Yo era muy feliz en eso. Entonces yo dije, cuando yo sea mayor, yo quiero vivir en un rancho, lejos de la ciudad, allá apartada con todo mi animalero y mis sembrados y lo que yo quiera. Y fui creciendo, pasaron los años y siempre soñé con juntar un dinero para comprarme un lugar lejos en un rancho y allá vivir. Y seguía yo siendo mayor y seguía con aquel anhelo. Pero cuando vengo a conocer a Cristo me doy cuenta que Dios no me creó para vivir aislada. Dios me creó para vivir en comunidad con la gente. Yo quería vivir allá en un rancho y nada más venir los domingos al súper a comprar la comida y regresarme al rancho. Ese era mi anhelo. Pero cuando yo vengo a conocer a Cristo me doy cuenta que mi anhelo no tenía nada que ver con el propósito de Dios para mi vida. Me creó el Señor, fíjate nada más. Yo soy creada para su gloria y Él me formó para eso. Y para ser yo de su gloria quiere decir que yo ya no soy yo. Ahora es Cristo que vive en mí. Si es que vive en mí. Si no vive en mí, entonces en la que vive en mí soy yo misma. Yo estoy en el trono de mi corazón y eso es lo que Dios dice. No. Nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios y quiere decir que yo voy a renunciar a mi vida. Ah, qué feo se oye. Porque muchas veces nos han vendido el anuncio de que tú ven a Cristo y vas a tener el negocio que te va a prosperar, el dinero, el carro nuevo que querías, color azul, ese carro ya lo vas a tener, la casa grande, todo. Y qué bueno que lo tengas, porque Dios no está peleado con eso. Pero eso no es lo número uno ni es lo importante para Dios. A Dios no le interesa si tienes carro o no. A Dios no le interesaba si Pablo tenía camello o tenía caballo para ir a llevar el evangelio. Pero Pablo se las arreglaba para ir a llevar el evangelio. No se quedaba. Y nunca Pablo se menciona en la escritura que Pablo presumiera o dijera que tenía el mejor camello o el mejor caballo para ir a llevar el evangelio. Ni se dijo nunca que si Pablo tenía casas o había comprado cosas o decía que trabajaba. Nada más, porque tenía que trabajar y todos tenemos que trabajar. Entonces, lo más importante es la gloria de Dios. Pero a nuestra carne, sabemos que somos carne. Sabemos que dice la escritura que hay 3 hombres en la vida. El hombre natural, que no conoce al Espíritu, que no conoce a Dios. El hombre carnal, que es aquel que conoce un poquito, pero que vive en su carne, quiere decir en sus deseos, en sus anhelos, en sus cosas personales. Y el hombre espiritual son los 3 hombres, tipos de hombres que la escritura menciona que existen. Y en esos 3 tú debes de saber cuál de esos 3 y dónde estás tú, en cuál estás. Porque cuando la carne te gana, quiere decir que tus deseos te ganan, quiere decir que lo más importante son tus anhelos, lo que tú quieres. Es que quiero lograr esto, me voy a ir a hacer un curso de cosas, qué bueno, y hazlo, porque es bueno hacerlo. Pero eso no puede ser lo número 1 en tu vida, ni en la mía tampoco. Si la gloria de su nombre es todo, entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? Podríamos decir, ¿un accidente es bueno o es malo? A ver, piénsenlo. Se quemó la casa. ¿Eso fue bueno o fue malo? No me digan, piénsenlo. Una enfermedad terrible.
¿Fue buena o fue malo? ¿Qué opina alguien? ¿Qué opina alguien que me diga? Ahora sí pueden hablar. ¿Alguien? Es malo. ¿Alguien más? Depende. Esa es la respuesta. Depende. Decía una persona, se nos quemó la casa. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos con una mano atrás y otra adelante, ni siquiera un mueble, no teníamos ni carro porque hasta el carro se quemó, dijo una persona con toda su familia. No tenemos trabajo, no tenemos dinero ni nada, pero alguien vino y nos compartió el evangelio. Nos trajeron un plato de comida, nos invitaron a quedarnos a dormir en aquella casa, nos enseñaron de Cristo y a partir de ahí nuestra vida cambió. Entonces, ¿en la quemazón fue buena o fue mala? ¿Qué opinas? Dios lo usó para bien, ¿no es cierto? Entonces, no todas las cosas que parecen malas son malas, no todo. Todo lo que parece nada más, pero muchas de las cosas son para moldearnos nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es el propósito que Dios tiene y si yo hago la voluntad de Dios, dice que todas las cosas operan para bien. Dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito, si tú te fijas, aquí habla de un propósito. Si tú estás metida en ese propósito o metido, entonces todas las cosas van a ayudar para bien porque tú estás dentro de ese propósito. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué las cosas no? Porque estás dentro del propósito de Dios y Dios te quiere enseñar algo, pero nunca te va a abandonar. Él nunca, cuando tú estás en su propósito y estás caminando conforme a ese propósito. Pero si tú haces lo que dice tu corazón, tu carne, bueno, no es que yo sigo diciendo maldiciones porque, saben ricas no, entonces ya no estás en su propósito. Entonces ya estás en tu propósito. Yo no puedo caminar en desobediencia porque entonces ya no estoy caminando con Él. Entonces, Él nos está hablando que su propósito es dar gracias porque todo opera para bien. En el antiguo pacto Dios intervenía para solucionar los problemas del pueblo. Pero en el nuevo pacto Cristo es mi todo. Viene Cristo ahora a vivir en mí. En el antiguo pacto Dios andaba con ellos. En el nuevo pacto Cristo está conmigo, dentro de mí. ¿Para qué? Para que mi vida, no es que venga Cristo a mejorar tu vida. Jesús no viene a darnos una vida mejor, no. Jesús no viene a mejorarnos las cosas, no. Jesús viene a dar una vida diferente, una nueva vida. Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La vida es nueva. Yo nunca puedo agarrar a la vieja Clara porque ya no existe. La vieja naturaleza mía ya no existe porque ahora ya no soy yo aquella. Yo ya soy otra persona porque nací de nuevo. En el libro de Juan capítulo 3 habla de un nuevo nacimiento. O sea que yo antes estuve muerta en mis delitos y en mis pecados. Pero ahí habla de un nuevo nacimiento. Habla de que una nueva mujer emerge cuando viene a los pies de Cristo y le dice, Señor, a partir de hoy quiero que me hables. Pero esto es algo que sale del corazón. Esto no es algo que tú lo planees. No es algo que tú lo digas como una oración que alguien te diga que la hagas. Esto se hace del corazón en adelante. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo, fíjate nada más Pablo, todo lo que vemos que Pablo hablaba y lo que pasó y lo que vivió. No, mira, todo te va a ir bien. Nada más vienes a Cristo y vas a ser muy feliz. Todo te va a ir de maravilla. El gozo que vamos a tener, ese es un gozo que dice la Escritura que no se compara con nadie. Eso sí, pero de que todo te va a ir bien, no es verdad. Las cosas te van a ayudar a bien porque Él va a estar contigo en todo. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿Quién se va a gozar cuando le va mal?
solamente cuando tú estás en Cristo por lo que viene. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, pero cuando soy débil, entonces, dice ahí. ¿Y por qué? Esto es como un trabalenguas, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo está eso? Quiere decir que yo reconozco ante Dios que soy débil. Y cuando yo reconozco hasta el Señor que soy débil, es cuando Él viene y dice, el fuerte soy yo, porque yo te voy a dar de mi fuerza. Y empieza algo nuevo. Y esto es por Jesús. Pero mira qué dice aquí en 2 de Corintios 11:24. Dice, fíjate nada más todo lo que pasó Pablo. Y a veces decimos, no, mira, vente manita, mira, vas a conocer a Cristo y todo te va a ir de maravilla y no te va a pasar nada. Ahora te voy a decir, te van a pasar cosas. Pero la bendición tan grande es que nunca vas a estar solo y que de las cosas que sucedan, el Señor va a estar contigo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso dijo Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Fíjate nada más. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, oh my God, como que es mucho, ¿no? Fíjense nada más, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo no veía todo lo que le estaba pasando, ¿te fijas? No estaba viendo todas las angustias, los problemas, las situaciones, persecuciones, hambre, sed. Él estaba atendido a las iglesias que él había fundado. Él estaba preocupado por las iglesias. Dice, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo, ¿y yo no enfermo? Si había uno enfermo ahí, Pablo estaba listo a ver quién estaba enfermo y él sentía que él también lo estaba viviendo por la gente que él amaba. ¿A quién le hace tropezar? Se le hace tropezar y yo no me indigno. Y todo esto por vivir, fíjate nada más, la gloria de Dios y por vivir y predicar a Cristo. Predicar a Cristo no es cualquier cosa, porque todos ellos eran felices llevando el evangelio. Y cuando tú vas a vivir pedradas, problemas, situaciones, te van a juzgar, van a decir, pero por el evangelio, que no lo digan porque yo anduve haciendo lo que no debía. Que lo digan porque ando predicando el evangelio. Es un gozo tan grande porque quiere decir que estamos trabajando para Él. Si nadie te ha dicho nunca nada, si a ti nadie te ha dicho nunca que por qué les predicas de Dios, por qué andas hablando, que se enojen porque estás comentando del evangelio, quiere decir que entonces tú no eres cristiano. Porque la marca de un cristiano es que habla de Cristo. Esa es la marca de una persona que cree en Cristo. Tiene que hablar de Cristo. Y no nada más aquí en la iglesia o en la congregación donde nos unimos. Es allá afuera. Es el amor por aquellos que no conocen, por los que están perdidos. Ese es un signo inequívoco de una persona que ama a Cristo. Una persona que ama a Cristo. Ve nada más en este versículos que hemos ahorita leído. Fíjate nada más, la preocupación de Pablo es por las iglesias, por la gente que está conociendo de Cristo y muchos más que no han conocido aún, porque Pablo fue seleccionado para que fuera a hablarle a los gentiles, de los cuales tú y yo somos y salimos. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos y tú y yo somos gentiles, a los cuales nos venimos a adoptar a ellos. Somos adoptados porque somos ahora también hijos de Dios, tú y yo. Y el reino de Dios es como un tesoro, fíjate nada más, un tesoro que se encuentra en un campo. Y dice, lo entierra y va con el dueño del campo. Esta es una historia que es bíblica.
Alguien se encuentra un tesoro en un campo y lo entierra y va con el dueño. Esto es una historia que se hizo a través de algo que está escrito también en la escritura. Es como un tesoro que está en un campo donde alguien lo rentaba, que no era de él. Se encuentra un tesoro, vamos a ponerle el precio que valía, ponle $1,000 millones ese tesoro. Y entonces va con el dueño del campo y le dice, véndeme este campo, véndemelo. Porque sabía que ahí había un tesoro enterrado. Y va con aquel del dueño del campo y le dice, te lo vendo en $30,000 este terreno. Y este hombre no tenía nada. Pero él fue y vendió todo lo que tenía, todo para juntar aquellos 30,000. Porque iban a recoger un tesoro que valía muchísimo más. Y es como la perla de gran precio, ¿se acuerdan? Que había un mercader. Esto la escritura lo habla, de este hombre en la perla de gran precio, y tuvo que vender todo lo que tenía. Era un mercader, era una persona que vendía cosas. Y se encuentra esta perla, y era una perla tan preciosa, que él va y le dice, ¿sabes qué? La quiero, esa perla. Fíjate, en Mateo 13, 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate nada más, el mercader representa a aquellos que buscan la verdad. La perla de gran precio simboliza el reino de los cielos, de valor incalculable. La venta de todas las posesiones que tenía este hombre demuestra que él quería adquirir esta prenda, esta joya. Y esto nos enseña que el reino de los cielos es más valioso. Es esa perla de gran precio que tú y yo podemos adquirir. Pero para tenerla, ¿sabes qué tienes que hacer? Dejar todo lo que tienes. Que nada te tenga a ti. Es que mi casa, que tu casa no te tenga, que tu carro, que tus hijos, tu familia, que nada te detenga para buscar a Dios. Decía una persona, es que mi familia, yo no puedo, decía esta mujer que le compartí por mucho tiempo, y me decía, yo no puedo ir con ustedes porque toda mi familia no es como ustedes. Nosotros ya tenemos una religión, pero no tienes a Cristo. Tienes que venir a conocer a Cristo, pero yo no puedo, que mis hijos ya no me hablen. Y me dijeron que si yo voy a conocer esto, me van a dejar hablar. La perla de gran precio, ella no podía dejar a su familia. Y te digo, hasta ahorita no dejó a su familia. No quiere que vaya, no quiere decir que vas a dejar a tu familia sin verlos, sino que tú tienes que tomar la decisión, porque la salvación es individual. Yo no me voy a ir, el día que yo me vaya de esta tierra, yo no me voy a llevar a mis hijos, yo no me voy a llevar a mi esposo, yo voy a ir sola ante la presencia de mi Dios, ¿sabes? El Señor no me va a decir, a ver cuántos vienen contigo y de qué religión son, los que son de tal religión. No, quien tiene mi corazón, quien estuvo pendiente de obedecer mi palabra y de seguir lo que dice la Escritura, esos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y esto es lo que nos enseña, que lo más valioso es nosotros vivir de acuerdo a su palabra. Y algo que nosotros debemos de saber, que nosotros somos discípulos, o debemos de ser. ¿Qué es un discípulo? Le pregunté el otro día a unas personas, ¿qué es un discípulo de Cristo? Porque aquí habla mucho de discípulos. Y decía una persona, bueno, un discípulo es aquel que sirve a Dios, que barre la congregación. Y otra persona decía, bueno, un discípulo es aquel que lee la Biblia. Un discípulo es aquel que habla de Cristo a la gente. Pues ninguno tiene la respuesta. Se las voy a dar lo que dice, y les dije, a ver, vamos a ver qué dice la Escritura. En Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se parece a barrer la congregación?
Se parece tantito bueno, es que leo la Biblia allá cada semana o cada noche, pues está bien, cada mañana. No se parece. Aquí te está pidiendo todo, tienes que dejar todo. Dejar todo no significa que no los voy a volver a ver. Dejar todo significa que para mí lo primero en mi vida es estar con el Señor. Eso es lo número uno. Y la cruz es aquel sufrimiento que vas a tener por seguir al Señor. Que lo vamos a tener todos. Por seguir a Cristo hemos sufrido muchos. Los que verdaderamente estamos comprometidos con Dios, que le hemos dado nuestra vida al Señor, quiero que sepan que sufrimos. Sufrimos y lloramos con el Señor, porque mucha gente ni se entera, porque esto es nada más un asunto con Dios. Aquellos que conocemos a Cristo y le hemos entregado nuestra vida y queremos que Cristo siempre viva en mí, nos debemos a Él. Y Él nos manda a predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es algo precioso, pero no todos lo aceptan como debe de ser. Muchos están esperando las añadiduras. El carro, el dinero, la casa, el buen trabajo, que me cubra, que me proteja, que no me vaya a pasar nada. Espérame, no es Santa Claus. Esto es algo más grande. Vivir en Cristo es vivir fuera de mi yo. Fuera de mí, de mis placeres. No quiere decir, entonces ya no voy a ir de vacaciones. No, sí, vete de vacaciones. Por favor, muchas gracias. Quien no ha dejado todo, fíjense nada más, quien no ha dejado todo, no puede ir en pos de Él. Así, tan sencillo, eso es. Es una puerta que es estrecha. Él mismo lo dijo, es una puerta estrecha donde van a caminar pocos, donde no todos entran. Es una puerta estrecha donde vas a sufrir. Es una puerta estrecha donde no es fácil la vida, pero por Él se hace. Me van a lastimar, van a hablar de mí, me van a herir, me van a decir. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo acabamos de ver en golpes, en trancazos. Hay una parte en el libro de los Hechos donde dice que por predicar el Evangelio, porque el Evangelio confronta. El Evangelio cuando es predicado correctamente hace que la gente cambie. El Evangelio, hablarlo tal y como lo hablaba Jesucristo, hacía que muchos se enojaran y lo escupieran y dijeran cosas de Él y dijeran que hasta tenía demonios. Porque el Evangelio confronta y habla de tal manera que hablar el Evangelio, no todos van a estar contentos. Van a estar contentos aquellos que quieren seguir a Cristo y quieren cambiar sus vidas. Pero los que no quieren cambiar sus vidas no te van a poder oír y van a querer estar enojados porque tú les estás hablando de la verdad. Y normalmente no nos gusta que nos corrija nadie. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta y como a mí me gusta. Y Jesucristo vino a decirles, es que así no es, así no son las cosas. Hay una parte en la Escritura, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, luego lo leen, donde habla de Apolos, que era un hombre, dice, elocuente, tremendamente en el espíritu, hablaba de las Escrituras, era un hombre tremendo para hablar de las Escrituras. Pero vienen Priscila y Aquila, que eran una pareja de un matrimonio que trabajaban con Pablo y enseñaban también de la Escritura, y dicen que lo oyeron cómo hablaba de bien este hombre Apolos, porque era muy, muy letrado, muy conocedor de todo. Sin embargo, se dieron cuenta que no estaba hablando algo correctamente Apolos, no lo estaba haciendo correctamente. Está en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24, ahí empieza, para que luego lo lean. Y dice que lo hacen para acá, Apolos, Priscila y Aquila,
y le dice que le enseñan correctamente lo que él estaba hablando. Él era elocuente, era tremendo. Fíjense, habla muchas cosas buenas ahí de él, de Apolos. Pero sin embargo ellos le empiezan a decir lo que no estaba bien, lo separan y le dicen, oye, no, lo hacen pensar que lo que estaba hablando, algunas cosas no eran correctas, y ellos le enseñan lo correcto. Y él siguió predicando lo correcto. Él aceptó que Priscila y Aquila le enseñaran lo correcto. O sea, normalmente yo ya sé todo, ya no me tiene que decir nadie. Tú, por ustedes, ¿quiénes son para decirme? Déjenme, si yo ya estoy muy bien con las escrituras, yo ya me sé todo, ya he estudiado, soy un letrado o una letrada. No puede venir nadie a decirme. Sin embargo, Apolos fue un hombre humilde y sencillo, y él recibió la enseñanza que le dieron Priscila y Aquila, y él siguió predicando el evangelio correctamente, como se lo hicieron ver Priscila y Aquila. Pero generalmente no somos así. ¿Y usted quién es para decirme? ¿Usted quién es? No, o sea, no queremos ser corregidos normalmente. Pero aquí hay una enseñanza tremenda aquí en este capítulo 18, para que luego la lean, porque nosotros podemos ser corregidos, claro que sí, por quien Dios mande, porque Dios. ¿Y por qué vamos a ser corregidos? Porque todo lo hace Dios para nuestro bien y para que aprendamos. Mira, en el capítulo 16 de Mateo 25 dices, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, yo tengo que perder mi vida, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, es un riesgo. Es un riesgo también, porque lo vas a perder todo por seguir a Cristo. Yo recuerdo que aquella casa que Carlos nos hizo allá en Tampico, pues la hizo a mi gusto. Yo fui la que le dije cómo quería, que aquí, que una recámara, que de este color, que todo. Y ya cuando nos veníamos, me acuerdo que yo dije, tanto batallé para hacer esta casa, y ya nos vamos. Y yo le decía, cuando no me quería salir de ahí, yo le decía a Carlos, déjame que disfrute la casa, acabas de terminarla y ya me voy a ir de aquí. No me saques de aquí, aquí soy muy feliz, porque allá está mi familia, allá están mis cosas, mis amigas, mis amigos. Yo aquí no conocía a nadie, ¿cómo me vas a sacar? Le decía yo a Carlos, si aquí voy a llegar y no conozco a ni un alma de ninguna, nadie, no conozco a nadie. Y mi casa apenas la voy a estrenar, me dices ahorita ya vámonos. Pero el Señor me enseñaba estos versículos. Tu vida ya no es tuya, Clara, porque tú me prometiste que tomaste la perla de gran precio. Y para mí fue muy duro. Sin embargo, yo decidí tomar la perla de gran precio, que es mi Señor Jesucristo. Decidí tenerlo a Él antes de tenerle el disfrute de aquella casa, que el Señor me dio mucho más. Por haber dejado aquello, el Señor me dio mucho más después. En primer lugar, el amor de mi esposo, el amor de mi familia, de mis hijos. Porque mi familia es mi esposo y mis hijos. Esa es mi familia primaria. Y nos unimos más que nunca al habernos venido. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a caminar con Él. Y tú puedes ver cómo cuando Cristo vive en mí, ya mi vida ya no es ordenada por mí, por mis gustos, por mis cosas, ya no es igual. Todo viene cambiando. Fíjate, cuando Pablo llegaba a las ciudades, no preguntaba ¿dónde está el hotel para quedarme a dormir? Él preguntaba ¿dónde está la cárcel? Porque ya sé que me van a llevar ahí. Así es, porque Pablo sabía que lo iban a encarcelar, lo iban a pegar. Hay una parte también en el libro de los Hechos al principio donde Pablo ya conocía de Cristo y empezaba y él hablaba, iba. Y la palabra, cuando tú la hablas, es como una espada. Y ahí lo dice la Escritura, es una espada de doble filo que penetra y parte el alma y el espíritu de las personas. Y él les hablaba tan fuerte que en una ocasión ahí dice que lo agarraron a pedradas, y que cuando ya lo vieron como muerto, ya que estaba muerto, imagínate a pedradas, una persona que lo avientan de piedras hasta matarlo. Cuando lo dejaron de aventar pedradas porque dijeron ya está muerto. Y se fueron. Y dice que él se levanta y que los discípulos que estaban con él se lo llevan por otro lado a que fueran, por la noche se fueron a la otra ciudad que seguía.
y al otro día ya estaba predicando en otra ciudad. Imagínatelo todo lleno de moretones, o ve tú a saber cómo, con piedras. ¿Sabes tú lo que es eso? Con piedras te descalabran, ve tú a saber cómo al otro día ya estaba predicando. ¿Por qué? Porque su objetivo era uno: id y predicad el evangelio a toda criatura. Id quiere decir salir. Esto es un lugar aquí que Dios nos ha prestado para que aquí aprendamos, estudiemos, aquí cantemos, aquí alabemos. Pero la adoración no es cantar, la adoración es vivir una vida para Él día y noche, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en tu servicio, en todo. Eso es. Id quiere decir que tenemos que salir. No podemos permanecer sentados. No puede ser que en un año yo no haya ganado un alma para el Señor. Eso no es de un cristiano. Un cristiano tiene que hablar la palabra a donde quiera que él vaya, a donde quiera que él vaya. Fíjate nada más, Pablo les decía: ¿qué hago? Si se me ha puesto una necesidad, dice la escritura, que él lo decía, se me ha impuesto necesidad de hablar el evangelio, así como yo la he tenido como mi esposo, mis hijos, una necesidad que tengo que ir a hablarla. ¿Cuántos de aquí, por favor, levanten su mano, han tenido la necesidad de ir a hablarle a otros? ¿Cuántos, por favor? Quisiera que todos la levantaran, que todos debemos de levantarla. Tenemos necesidad de ir a hablarles a otros. Nosotros estamos viendo dónde hay necesidad para llevar la palabra. Y te voy a decir algo: la gente no necesita, porque no se da cuenta que necesita un Salvador. Por años yo no me di cuenta que necesitaba un Salvador. Por años viví pensando que todo iba bien y que yo ya iba al cielo el día que yo me fuera. Pero cuando el Señor me confrontó con mis pecados, me di cuenta que yo era una pecadora igual que todos, y aún cristiana seguía siendo pecadora. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo: ya deja de jugar, conmigo no juegas, nadie se puede burlar de mí. Y fue cuando yo tuve la oportunidad de decirle al Señor: hasta aquí, Señor, voy a dejar de ser ofendida. Porque todo me ofendía donde yo estaba en aquella iglesia. Me ofendía, me lastimaba, me caían gordas, me molestaban, todo porque nadie era tan buena como yo. Y cuando el Señor me confronta con todos mis pecados y me doy cuenta que realmente la que estaba mal era yo. Y fue cuando yo le dije: Señor, aquí estoy para servirte, para seguirte, para que tú estés a mi lado y que nunca, Señor, te vayas de mí. Y aquí estamos. Y en Filipenses 3:8 mira lo que dice: y ciertamente aún estimo, como dijo Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Tienes que tener por basura todas las cosas que no sean Cristo. Todo aquello que no es Cristo, porque teniendo a Cristo, Él te da todas las cosas como añadidura. Las cosas que necesitan tu familia, Él te las da por añadidura nada más, porque Él es todo para nosotros. ¿Te fijas? Pablo sabía que le venían torturas. Seguido el Espíritu le decía: allá donde vas a ir te vienen torturas, te van a golpear. Y los discípulos le decían: no vayas, y él les decía: voy a ir. Pero él nunca se detuvo y él siguió y siguió y siguió. Nosotros tenemos que caminando siempre sabiendo que Cristo está en nosotros y darlo a conocer a otros. Y yo siempre digo que el matrimonio es la parte donde uno aprende más que nunca las cosas de Dios, porque ahí es donde tú debes de saber que tienes que perdonar. Que si Dios nos unió como una sola carne con mi esposo, ahí es donde juntos, porque ya no soy yo sola, sino ya somos dos juntos que vamos a caminar en obediencia para Él. Pablo dijo que él predicaba el evangelio, pero no tenía nada de qué jactarse. El servicio no te va a hacer mejor que nadie. Dios no se fija en tu servicio cuando tu corazón no está con Él. Tú y yo tenemos que tener bien claro que si yo voy a servir a Dios, lo voy a servir como una consecuencia de que el Señor esté en mí.
y yo lo sirvo porque Él está en mí. Pero si el Señor no está en ti y tu vida no es limpia delante del Señor, es como este ejemplo que te voy a poner. Había una señora, era un matrimonio. Esta mujer sabía que su esposo tenía otra mujer. Ella sabía que él tenía otra dama con la que vivía y asistía, y vivía con ella y vivía con la otra. Y este hombre venía y ella estaba haciendo la comida en la cocina y él llega y le dice: ¿quieres que te ayude? Ella le dijo: no, gracias. Es que quiero ayudarte. Yo te ayudo a hacer la comida. No, gracias. Es que yo te puedo ayudar. Vengo a traerte un regalo. Mira, te traje unas flores. ¿Tú crees que sirven las flores para una mujer que sabe que tiene otra mujer? Pero te trajo, mira, yo te voy a limpiar la cocina, te voy a trapear muy bien, te voy a barrer y te traje unas flores. ¿Qué más quieres? Y ella voltea y le dice: quiero tu corazón. Quiero un hombre fiel, le dijo ella. Lo mismo dice Dios. Señor, yo te barro, yo te limpio, yo te arreglo, Señor. A ver, dime, yo te hago todo, pero mi corazón está lejos de ti. Mira, yo te traigo flores, yo te arreglo aquí, pongo dinero, voy, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero allá afuera o en otro lado o en la noche yo estoy viendo pornografía, estoy pecando, estoy caminando en desobediencia. Y dice Dios: yo no quiero eso. No me sirve de nada que me vengas a servir si tu corazón está lejos de mí. Si estás hablando mal de tus hermanos, estás hablando mal de tus autoridades, entonces yo no quiero nada. Es lo mismo que este ejemplo de aquella mujer con el hombre infiel. Ella fue y le contestó y le dijo: no quiero que me vuelvas a traer flores, no quiero que me limpies la casa, no quiero que me traigas dinero ni que me traigas nada, quiero tu corazón. Es lo mismo. Dice que si nosotros somos infieles, dice la Escritura que Él permanece fiel. ¿Qué más podemos querer? Si Él es fiel, nosotros, ¿qué más podemos pedir? ¿Te fijas? Es un arriesgue. Es riesgoso seguir a Cristo porque tú no sabes lo que te vaya a pasar. Tú no sabes cuántos te van a dejar de hablar. Tú no sabes cuánta gente va a hablar de ti porque ahora conoces del Señor y ahora estás entregando tu vida a Cristo. Te van a buscar, van a decir de ti, te van a criticar. Muchos ya no te van a volver a hablar nunca. Es un riesgo, sí lo es. Pero te voy a decir algo: vale la pena. Vale la pena porque es la perla de gran precio. Y vale la pena ir conociendo y ser corregidos. Vale la pena que me digan cómo lo debo de hacer. A esta altura, a los 33 años de haber conocido de Cristo, a mí se me corrige, a mi esposo se le corrige. Se nos dice lo que no está bien, así como Apolos, que ya predicaba y era tremendo en las Escrituras. Vinieron otros y le dijeron: oye, así no. Nosotros estamos dispuestos a ser corregidos porque no tenemos absolutamente todo arreglado. Si hay algo que no está arreglado, estamos listos para que sea arreglado. ¿Por qué? Porque no queremos perder la gloria de Dios en nuestras vidas. En ningún momento queremos perderla. Y estamos listos para cuando nuestras autoridades nos dicen: esto no está bien, arréglalo. Claro que sí, lo arreglamos y sabemos que es de bendición, porque viene una bendición entonces para nosotros. No es que el Dios te va a dar todo lo que tú le pidas, es que Él te va a dar lo que tú necesitas. No es que tú seas muy hábil para predicar, para hablar, para llevar. A Dios no le interesa si eres muy bueno para predicar, si tienes las grandes palabras. A Dios lo que le interesa es tu corazón, tu fidelidad. Eso es lo que a Dios le importa. Porque no soy yo. Ya no son mis gustos, sino que es estar con Él para que Él nunca se vaya de mí por mi infidelidad. Yo te pido que si Dios te ha tocado en este momento, te pongas de pie y vamos a orar. Él quiere que tú sepas que tu seguridad, tu autoestima, tus cosas, Él viene a suplir todo eso. Nosotros somos tan pequeños delante de Él.
Dice que el universo no lo puede contener. ¿De qué tamaño será? Mis logros, mis conocimientos, mis títulos, mis habilidades, mis cosas, mis posesiones. Nada te vas a llevar. Pero sí te vas a llevar lo que tú hayas dado para Él. Eso está registrado allá. Lo que tú hayas llevado de almas para Él con un corazón limpio y fiel, eso queda registrado allá. Para que el día que tú llegues diga: buen siervo y fiel, ven a los brazos de tu Señor. Y que nunca me diga, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero es que en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. Nosotros predicábamos, teníamos 20 iglesias, llevábamos mucha gente a los pies de Cristo. Nunca te conocí, dice la Escritura. Porque Dios quiere que tu corazón sea para Él. Y después vas a llevar el evangelio y entonces sí cuenta para Él. Yo te pido que ores conmigo. Si es que tú quieres que tú entres en el propósito de Dios. No es tu propósito, es el de Dios. El propósito es el de Dios porque fuiste creado. Todos aquellos que estamos aquí y que estamos en la tierra, fuimos creados para su gloria. Lo peor del caso es que la gente no lo sabe. No sabe para qué fue creada. Fuimos creados para Él. Nada más para Él. Y vamos a orar. Yo te pido que ores conmigo. Si es que este mensaje llegó a tu corazón y tú veas que tu comodidad la puedes dejar en ciertos momentos para llevar el evangelio a aquellos que no le conocen, aquellos que ni siquiera saben que lo necesitan, porque la gente no lo sabe, que necesita un Salvador, pero nosotros se los vamos a enseñar. Y si tú estás de acuerdo conmigo, yo te pido que oremos para que Él nos envíe y nos abra las puertas de los corazones a los cuales les vamos a hablar de Él. Señor, yo te doy gracias esta tarde. Te doy gracias, Señor, porque solamente tú nos dejas ver estas cosas. Esto que tú le dijiste a Isaías que escribiera, que para tu gloria nos has formado, Señor, lo creemos y lo vivimos. Y esta tarde, Padre, yo quiero comprometerme contigo de llevar y hablar el evangelio a donde quiera que yo vaya, sin pensar en lo mío, Señor. Ayúdame a dejar de pensar en mis cosas. Ayúdame a dejar de pensar en lo mío, en lo que yo creo, en lo que yo he vivido, en los golpes que me han dado, en las cosas que yo he creído que me lastimaron, que me ofendieron, que dijeron. Señor, eso no vale. Lo que vale eres tú, mi Dios. Porque más grande eres tú que estás conmigo que el que esté en el mundo. Señor, yo te pido que tú me abras la puerta de corazones que necesiten de tu palabra y que se den cuenta que necesitan de un Salvador, Señor. Que estas mañanas de oración de los sábados cada vez seamos más, que vengamos porque te necesitamos, Padre. Necesitamos de un Salvador y necesitamos hablarte juntos. Y te doy gracias esta tarde, Padre, sabiendo que tú eres bueno y que nos ayudas a traer a casa a todos aquellos que están perdidos. Y vamos a dejar nuestra comodidad, Señor, para ir a llevar tu evangelio hacia todos los lugares donde tú nos lleves a cada uno de nosotros. Solamente te pedimos, Dios, que nos des fuerza, que nos des el poder de tu Espíritu Santo para poder hablarle a aquellos que no saben que te conocen, que te buscan, que no saben que te necesitan y que tú eres el Rey de la Gloria. Te pedimos, Dios, que nos envistas de lo alto, que nos llenes, que nuestras mentes estén cargadas de tu palabra, que vamos a empezar a leer para llenarnos de ti, Señor, y poder llevarle a otros que no te conocen. Te damos toda la gloria esta noche y toda la honra porque tú eres el Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.